Olguita, Ok. por favor. Bueno, mis queridos profes, decirles primero que ya vamos a más de la mitad del camino. Hemos iniciado este quinto ciclo en cátedra, ¿no es cierto?, con Anastasio. Todos se van a acordar ya ahora en la vida del Anastasio, ¿no? ¿Y cuál era la idea del cuento, de esta historia? Pues empezarnos a mostrar desde un ejemplo muy sencillito que existen conocimientos comunitarios, ¿sí? Que a pesar de que a veces la ciencia no los ha puesto como importantes, son importantes y pueden llegar a aportar, a construir, pues, soluciones para problemas. Es el caso del cuento en el que la persona que está con un problema, es estudiado, es un ingeniero agrónomo, pues se da cuenta que no tiene la solución desde sus conocimientos científicos, recurre a su comunidad por un descanso y se da cuenta que la solución está ahí, en el conocimiento de sus padres, ¿no es cierto? Este cuento, esta fábula, nos ha hecho ver que existen cosas que no hemos estado viendo y nos ha hecho pensar, bueno, ¿será que en nuestro espacio, en nuestra comunidad, también hay conocimientos que no se han visto? Y también nos hablaba sobre la interculturalidad, ¿no es cierto? Nos metía este término que actualmente en la educación está tan hablado, pero muy poco entendido porque no llega a las aulas siempre. Luego hemos pasado a una segunda actividad en la que hemos ido con una entrevista a explorar ciertos temas que nos interesan. Hemos ido a ver qué sabe la comunidad, qué tiene la comunidad, ¿sí? Con una primera entrevista exploratoria. Luego de esto, hemos buscado otra mirada, asimismo exploratoria, a través de una aplicación de una actividad que tenía relación con algo que nos interesó en la entrevista para igual explorar y ver qué encontrábamos. Luego de eso, nosotros hemos entrado a ver unos nuevos términos que no conocíamos y son los paradigmas de la investigación. Que la investigación, siempre hemos dicho, tenemos que ser estudiantes e investigadores, pero ¿hasta qué punto conocíamos los procesos? Hemos empezado a ver que primero hay unos paradigmas que nos dicen con qué mirada va a ir nuestra investigación, si va a ser técnica, si va a ser flexible, si va a ser crítica, ¿sí? Y a partir de ello, hemos empezado ya nuestro proceso investigativo. Hemos planteado unos antecedentes, hemos contextualizado, hemos contado al mundo cómo es nuestro contexto, cómo es nuestra comunidad, cómo es nuestra institución, y hemos buscado una problemática que la UNAE, al trabajar por núcleos problemáticos cada ciclo, nos pide que respondamos a una pregunta, que nos enfoquemos en algo. En sexto ciclo es la didáctica, en séptimo ciclo es la educación emocional y en el quinto ciclo empezamos por nuestra casa, por los saberes comunitarios. Y respondemos a la pregunta, ¿qué formas culturales y maneras de conocer determinan la enseñanza-aprendizaje? Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos visto que hay problemáticas ciertamente con esto de los saberes. Y se me olvidaba que en la unidad 1 también nosotros hemos analizado un texto de una autora que se llama Catherine Walsh, que igual que la Anastasio nunca se van a olvidar de ella, ¿no es cierto? Ahí Mario dice sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos aprendido nuevos términos, la interculturalidad, la decolonialidad del saber, la decolonialidad del ser, la hegemonía, y nos hemos dado cuenta que, quiero o no, estamos repitiendo patrones de enseñanza de alguna manera, unos más, otros menos, pero estamos repitiendo. Entonces, con todos esos antecedentes que tuvimos en la unidad 1, en la unidad 2 nosotros empezamos a pensar un proyecto investigativo en nuestra comunidad, primero para conocer. Es así que partimos y buscamos un saber, un conocimiento en el que profundizar y a partir de ahí abordar esto y decir, bueno, ¿será que en mi institución existe una colonialidad del saber? ¿Será que en mis clases estoy siendo parte de estos procesos homogéneos que no permiten que hayan otras cosas? ¿Hasta qué punto yo conozco mi contexto? ¿Cómo debo actuar yo? ¿Cuál es el rol? Mi rol como docente frente a estos conocimientos, a estos procesos que existen en la comunidad. Y hemos pasado por un proceso ya súper interesante en el que en sus entrevistas hemos visto que la comunidad educativa está súper comprometida con la educación de alguna manera. En estas entrevistas en las que nos dice si es importante que el docente se prepare, si es importante que conozcan lo de la comunidad, nosotros tenemos esto.
Ese es el objetivo de este quinto ciclo, reflexionar, mirar esas cosas. En los antecedentes, nosotros explicamos al lector, porque eso lo van a leer otras personas que no soy yo ni Clarita, que les conocemos, le explicamos en dónde está nuestra institución, un poquito de características y cómo es nuestra comunidad, a partir de lo que hallamos en las entrevistas. Y ahí hemos visto que nuestra comunidad es riquísima en conocimientos y en saberes, que incluso en algunas comunidades han llegado ya a hacer actividad de comercio. ¿Sí? Y sin embargo, no lo estamos llevando a la educación como conocimientos que deben perpetuarse y deben pasarse de generación a generación. Hoy hemos visto también que se están transmitiendo, pero solo en la festividad, solo en el aniversario de la escuela, cuando decimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo utilizar una leyenda en mi clase de lengua? ¿Por qué yo no puedo hacer un día de una clase en la que integre el idioma quichua? Para que los estudiantes, somos el ejemplo de los estudiantes, para que viéndome a mí, el estudiante diga, si el profe habla, ¿por qué yo no? No es cierto. Sino desde nosotros mismos también nos hemos dejado llevar mucho por lo de afuera a veces. Este ciclo se trata de eso. En todo este camino que hemos venido en los antecedentes, una vez que mostramos en dónde trabajamos, también hemos visto, hemos expuesto una problemática. En la mayoría de casos nos hemos dado cuenta que efectivamente en la escuela no hemos estado integrando los saberes comunitarios. En otros casos nos hemos dado cuenta que sí lo hemos estado integrando, pero no de manera curricular, sino solo en los eventos. Y en otros casos nos hemos dado cuenta que ni nosotros conocemos los conocimientos de la comunidad, que también es un problema, porque si yo no conozco mi espacio, ¿cómo contextualizo? ¿No es cierto? Entonces, a partir de estas problemáticas que hemos estado sacando, van a ser un proyecto que ahora con esta nueva actividad de las dos entrevistas, nosotros profundizamos en el problema y también profundizamos en el conocimiento, ¿sí? Para volvernos expertos del conocimiento y a partir de ahí tratar de subsanar el problema. ¿Qué vamos a hacer? En unos casos vamos a fortalecer, ¿sí? El aprendizaje de estos saberes. En otros casos vamos a reflexionar sobre nuestro rol. En otros casos nosotros vamos a valorar. En otros casos vamos a contextualizar. Bueno, vamos a ir viendo. Pero esa es la lógica que hemos llevado hasta este momento. Ahora es un momento en el que nos toca justificar, decir por qué es importante. Y eso tenemos ya, es cuestión de sentarnos a escribir porque razones hemos encontrado varias. Justamente a partir del estudio de la unidad 1, en los que vimos que sin darnos cuenta decimos, sí, 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 mi institución es intercultural. Sin embargo, yo llevo solo un proceso sin considerarles a todos. Decimos, sí, sí, mi educación es constructivista, cuando todas las clases estoy cayendo en repetir y repetir lo mismo. Entonces, esto es bueno porque cátedra integradora se trata de que crezcamos en nuestra práctica. Vuelvo y repito, este ciclo son los saberes, otro ciclo será la didáctica, ya entraremos a métodos. Otro ciclo será educación emocional, que es un mundo gigante que nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Pero ahora desde lo comunitario vamos a ir enriqueciendo nuestro proceso, tanto como nosotros. Uno de los elementos claves es analizar nuestro rol. Bueno, ¿qué he estado haciendo yo y qué he debido hacer? Pues según lo que ahora estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, estamos hasta ahí. Cada uno ha visto su problemática desde diferente óptica. En las entrevistas que hicimos, hemos hecho el trabajo de sacar los extractos más importantes a modo de cita que van a apoyar nuestra justificación y en la parte de abajo hemos definido ya nuestra problemática y nuestro saber. Como decíamos en el caso de Elvia, me parece, bueno, no se han estado considerando en las clases estos conocimientos. Entonces vamos a contextualizar y para eso nosotros hemos definido un saber que vamos a utilizar que es fundamental en la comunidad, el agua de Guayusa, la preparación del agua Guayusa. Vamos a profundizar esto para ver cómo le podemos integrar, tal vez en lengua y literatura, tal vez en artes. Bueno, iremos viendo más adelante, pero buscar cómo integrar estos conocimientos para que la educación sea contextualizada, para que yo le dé a mis estudiantes un ejemplo de la comunidad y se sientan identificados. Estamos hasta ahí. Ahora vamos a profundizar un poquito más con Clarita sobre un ejemplo de la justificación que unos de ustedes ya lo han venido trabajando, he estado viendo y estas descripciones en la misma actividad 3.1 y va bastante bien, ¿sí? Entonces, es un camino que ya estamos a la mitad. Es importante que comprendamos esta lógica y que nunca perdamos de vista el núcleo problemático, cosa que cuando ustedes les pregunten digan, claro, estoy dentro de esto, e incluso le expliquen a su entrevista, estoy dentro de esto porque este ciclo estoy viendo las formas culturales y maneras de conocer. Estoy dentro de las epistemologías. Eso, claro, adelante.
Hola, súper, muy bien. Estaba escribiendo un poquito y quería compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que estaba escribiendo. Solamente, no sé si estoy, sí, claro, yo estoy habilitada con la casa. Estaba escribiendo justo porque estaba analizando un poco cómo ustedes fueron produciendo los antecedentes. Entonces, escribir un texto tiene que ver con estructurar diferentes ideas y diferentes formas. Después uno le va dando las connotaciones. Cuando le decía a Olguita hace un momento, cuando uno está escribiendo un proyecto de investigación, un proyecto de cualquier tipo, ¿no es cierto? Uno establece un antecedente. Por ejemplo, si uno hace un proyecto que se va a aplicar en la localidad, ¿no es cierto? Y requiere hacer un antecedente, uno habla del contexto, como ustedes lo han hecho en sus antecedentes, y también habla de cuál es la relevancia, ¿sí? Pero antes de esto también se comenta sobre los saberes previos. Ustedes en los antecedentes deben establecer justamente eso. ¿Qué es lo previo? El contexto donde está ubicado, el lugar donde hice las entrevistas o desde dónde parte mi saber, ¿no es cierto? ¿Desde qué contexto? Después yo lo que hago es evidenciar quiénes lo están haciendo, qué personas están buscando para entrevistar, en qué situación está ubicado esto, ¿sí? Después yo establezco la justificación, que es lo que hemos hablado nosotros, que es lo que nos compete hoy, y en la justificación yo digo, este lugar o este contexto en el que vamos a hacer esto, vamos a trabajar, investigar este tema, ya que es importante por tal razón, ¿no es cierto? Y finalmente digo yo, esto es relevante para la comunidad por tales razones. Y estas son las soluciones que se plantean o las ideas o las puntualizaciones que obtenemos después de hacer, en su caso, las entrevistas, ¿sí? Ahorita estoy hablando como muy sueltamente, así que vamos a compartir pantalla para que ustedes vean qué es lo que les estoy diciendo. Aquí van a ver justamente un armado. No he querido hacerlo perfecto porque lo que yo quiero es que ustedes vean cómo uno empieza a armar las cosas, ¿no? Entonces, muy bien lo que les ha dicho Olguita, la idea de todo este periodo que hemos estado trabajando es que ustedes empiecen a encontrar que existen otros conocimientos que pueden ser valorados, igual que como las materias básicas, ¿no es cierto?, generales dentro del sistema educativo, que son conocimientos que están implícitos. Esta es una palabra clave, acuérdense que siempre escribimos nuestras palabras claves. Implícito sería que está ahí, ¿sí? Pero que de alguna manera uno no lo capta, no lo formaliza. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan de la medicina ancestral, en las comunidades donde ustedes están es sumamente importante. Sin embargo, existe la medicina ancestral, pero por ejemplo, en otra población de Esmeraldas, por decir, no, tal vez sabrán de la guayusa, pero no lo tienen dentro de sus. Entonces, esto no es un conocimiento local, ¿sí? Ustedes, en cambio, con el tema de la guayusa, por ejemplo, están relacionándose con un conocimiento ancestral y obviamente que les identifica como localidad, como comunidad. Eso se llama que transversaliza, que está implícito en nosotros, pero que no ha sido formalizado, ¿sí? Entonces yo sé que mi abuelita hace las cosas de este modo, yo sé que el chamán viene cuando alguien está enfermo, hace ciertas cosas, pero no lo vinculo con las áreas importantes, entre comillas, que tiene el sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes como docentes tienen el libre albedrío de tomar esos conocimientos que parecieran, igual entre comillas, que no son importantes, pero que ustedes les den ese valor, porque de este modo sus alumnos o las personas que están aprendiendo pueden identificarse con esto, ¿sí? De ahí que validar los saberes que parecieran no importantes
y que ustedes empiecen a buscarlos para poder generar estas experiencias prácticas que estamos haciendo son fundamentales, ¿sí? Entonces, con lo que hablaba Olguita de Anastasio y todo esto, hemos evidenciado varias cosas. Una, por ejemplo, es que hay un sistema educativo que de algún modo está caduco y que lo que quiere reproducir son formas de pensamiento globalizadas, ¿sí? Y no localizadas. Y justamente la propuesta es que ustedes localicen, o sea, busquen el conocimiento local. Yo he sacado un ejemplo de los antecedentes de un compañero, de una compañera, bueno, no importa de quién sea, ¿sí? Y yo sé que ustedes han trabajado mucho, que Olguita les ha ayudado muchísimo a pulir a cada uno de ustedes, lo cual es un gran ejercicio, por eso es tan importante que ustedes presten atención. Luego que ustedes usen su intuición y que capten todo lo que se les está diciendo a través de escribir o poniendo mucha atención para que sus preguntas siempre estén acorde a esto. Ustedes crean en ustedes, sean autónomos también, cosa que es muy importante, ¿sí? Y no busquen tanto ser direccionados. Justo lo que estamos promoviendo, lo que se está promoviendo en la universidad es no ser direccionados, no ser tan directivos, ¿sí? Y empezar a abrir todo esto. Bien, entonces, si me dan un segundo, que acabo de recordar que no abrí mi clase. Yo quisiera que ustedes solamente revisen un poco lo que están viendo, por favor. ¿Sí? Y me gustaría que empiecen a leer y vean en qué partes yo he evidenciado con color rojo. ¿Alguien me puede ayudar a leer una partecita? La primera parte, por favor. Antecedentes. Napo. A ver, la provincia de Ecuador, que se encuentra en la región amazónica, se caracteriza por amplios paisajes, cascadas, la riqueza cultural y la diversidad de especies animales y vegetales. Estos elementos son los atractivos que invitan a las personas a realizar actividades de turismo, que es la fuente de riqueza y empleo de los pobladores de la localidad. Sigo. Ajá. Hasta ahí. Entonces, ¿ven ustedes en donde yo he evidenciado? Por ejemplo, Napo, la provincia del Ecuador, actividades de turismo, que es la fuente de riqueza de la localidad. ¿Qué más? Que hay diversidad étnica, ¿no es cierto? Que está compuesta por quichos, mestizos, migrantes. Que las personas se dedican al comercio, turismo, la agricultura y la medicina ancestral. Hasta aquí yo he establecido una generalidad. Primero, ¿qué es lo que he hecho? He localizado, ¿no es cierto?, en dónde está esta localidad, en Napo, etcétera, ¿no es cierto? Después, todo lo que está en negrito son unos agregados que ayudan mucho, depende de la cantidad que uno tenga que escribir, ayudan mucho también para entender cómo la gente se puede mover, pero uno siempre tiene que buscar de lo que escribe las partes concretas, objetivas y relevantes y las partes que son un agregado que nos pueden servir y que a veces también se extienden en agregados y que son como decorados, ¿sí? A veces nos ocurre. Entonces, esto de aquí está muy bien, hasta aquí está muy, muy bien. Lo que está haciendo es estableciendo un pantallazo general. A partir de aquí, la idea sería que empiece a trabajar sobre qué. ¿Qué va a elegir? Las personas se dedican al comercio, al turismo, a la agricultura, a la medicina ancestral. De esto yo puedo sacar saberes del turismo, de la agricultura, de la medicina ancestral. Aquí debería ya empezar a puntualizar de qué va a hablar esta persona, ¿no es cierto? Entonces, bueno, luego dice, vuelvo a hablar un poco del idioma, etcétera, y luego habla de que donde se va a hacer un estudio o el lugar de mayor acercamiento es la unidad educativa fiscomisional San José. Ahí empezamos a puntualizar, lo cual está muy bien. Bien, está conformado por una cantidad. Esto también, la necesidad, miren, por ejemplo, aquí se establece algo que podría ser un objetivo, ¿sí?
la necesidad de que los padres de familia se involucren de manera directa en los procesos educativos. Yo me acuerdo, no sé si esta era de la compañera, me parecía que era un compañero que hablaba, que iba a entrevistar a la directora de la escuela porque los padres no participan. No sé si, como ahorita he sacado de contexto, no sé si este trabajo pertenece también a este compañero que tenía esa preocupación. En tal caso, si nosotros decimos la necesidad de que los padres se involucren en los procesos educativos, no es un saber, ¿verdad? No es un saber. Es solamente puede ser un objetivo. Esta preocupación nos puede llevar a algo concreto. Entonces, yo cuando hablaba con el compañero, yo le decía, pero ¿cuál es el saber? Quizá la profesora aplica una metodología y entonces el saber sería, ¿qué metodología? ¿No es cierto? Concretamente, un saber, un conocimiento. Obviamente ahí se nos desvirtúa un poco de lo que estamos buscando, que tiene que ver con los saberes ancestrales, y yo veo que aquí en este antecedente ya después de la generalidad como que quiere buscar la puntualización. Por eso ustedes pueden revisar sus antecedentes y ver si es que estos antecedentes puntualizan concretamente una idea, ¿sí? No se trata de que cambien, se trata de que ustedes empiecen a mirar. Si estuviéramos en un ejercicio profesional, y se los tengo que decir, ustedes deberían reestructurar el antecedente después de hacer la justificación, reestructurar objetivos, justificación después de hacer, reestructurar el antecedente o reestructurar la justificación o los objetivos después de hacer el trabajo de campo. Y así se va haciendo un proyecto de investigación profesional, porque a veces ustedes establecen una idea, ¿no es cierto? Pero después, a la hora de aplicarla en el campo, hay un montón de cosas que cambian. En la entrevista mismo me pueden decir algo que resulta súper importante, entonces yo capto esa información y después la voy poniendo en mis antecedentes, en mi justificación, y voy aumentando y quitando, ¿sí? Esto les digo porque creo que es importante y es mi responsabilidad explicarles un poco más para ustedes cuando lo quieran hacer. En tal caso, los antecedentes están muy bien trabajados. Aquí me parecía importante puntualizar eso porque sí, esto en este momento podría ser un objetivo. El objetivo es que los padres se involucren, pero ¿desde dónde? Que los padres se involucren trayendo ideas o trayendo, por ejemplo, la chuchuhuasa, perdónenme si lo hablo bien. ¿Cómo se llama? Por acá está. Chuchuhuaso, ¿no? Trayendo las plantas con las que preparan brebajes, medicinas, ¿no es cierto? O trayendo algún conocimiento, o puede ser que los padres se involucren en un evento donde ellos conversan sobre sus experiencias con la medicina ancestral y los hijos comparten. Entonces, ahí hacemos un objetivo y generamos esta vinculación, pero a partir de un saber. En el texto sigue un poco más y ya, aquí yo solamente para que ustedes vean cómo ustedes deben hacer en sus antecedentes o en lo que ustedes han producido textualmente y vayan evidenciando, esto me habla de la localidad, entonces esto me habla del contexto, esto también me habla del contexto, esto, diversidad y me habla del contexto y de las características del contexto. ¿A qué se dedican las personas? Ya me está hablando de un aspecto más social. La unidad fiscomisional ya me establece la localidad. La necesidad de que los padres se involucren, esto puede ser un objetivo, pero tengo que detallarlo mejor, ¿de acuerdo? Obviamente ustedes eligen, piensen que estamos haciendo solamente un ejercicio, ¿de acuerdo? Y he continuado en el texto y he extraído estas otras partes que me parecen que son importantes. Entonces, por ejemplo, siguen en el texto, siguen hablando, siguen explicando en el texto, y hay una parte donde dice la variedad de cultura que está influenciada por las costumbres, tradiciones de la persona. Si están hablando de tradiciones de la persona o de las personas. Entonces sean muy conscientes en esto que ustedes escriben porque nos cambia toda la significación. Ahí es plural. Tradiciones de las personas y de sus familiares,
además de involucrar los ambientes en los que se desarrollan, y esto influye en cómo ven la vida desde las características culturales, desde sus, porque son las de ellos, ¿no es cierto? Las de su propio contexto sociocultural. Entonces, ¿qué pongo yo? Esto puede ser un punto de partida para nuestra justificación. Es decir, hablar de que hay una variedad cultural, ¿no es cierto? Que esta variedad cultural influencia en las costumbres locales, ¿no es cierto? Que las personas tienen ciertas tradiciones y que es importante involucrar los ambientes en los que se desarrollan. Por ejemplo, aquí yo diría en todos los ambientes y en el escolar, por decir, ¿no? Y así yo voy vinculando con mi aspecto educativo, ¿no es cierto? En los que se desarrollan. Y esto influye en cómo ven la vida desde sus características culturales o socioculturales. Entonces, aquí yo ya estoy estableciendo, esto me parece muy lindo lo que ustedes han hecho, porque si hicieron el ejercicio de fusionar la preocupación del compañero de que los padres no participan y la de la compañera que va a resaltar el tema de medicina ancestral, ¿no es cierto? Tenemos una cosa súper bonita y súper concreta y enlazada. A eso queríamos llegar. Si al principio esto ha confundido un poco, porque a veces uno no sabe cómo hacer, siempre van a haber conexiones que nos apoyen, que nos ayuden, ¿sí? Entonces esto nos demuestra que hubo una muy buena fusión entre estos compañeros. Bien, lo otro, inspirar a los estudiantes a construir y alcanzar sus sueños. Este texto, por ejemplo, que han escrito es hermoso y esto puede ser un punto de partida para el objetivo. Yo podría decir, por ejemplo, objetivo. A ver, necesito que esté en infinitivo, ¿no es cierto? Entonces, inspirar a los, pero puede ser, podría ser inspirar a los estudiantes a construir. Esto es lo que nosotros queremos, pero necesitamos hacer algo práctico. Entonces, ¿cómo van a construir ellos este conocimiento? ¿Cómo lo harían? Entonces yo digo, a ver, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, organizar dinámicas para que padres de familia y estudiantes se empoderen de sus conocimientos ancestrales organizar dinámicas. No se puede ser recreativas, no, en una reunión para que padres de familia y estudiantes se empoderen de los conocimientos ancestrales propios, o sea, de ellos, y producto de la investigación o de las entrevistas, y producto de las entrevistas, digamos que ustedes proyectan, ¿no? Proyectadas, de las entrevistas realizadas. Lo cual promoverá que construyan un conocimiento y se sientan identificados con su localidad. Entonces, no pongo alcanzar sueños y esto, o sea, he decidido que no, pero ustedes pueden decidir que sí, porque alcanzar los sueños
es algo no concreto, es maravilloso, no es concreto, pero sí es concreto decir que ellos pueden sentirse empoderados, gustosos, a través de una situación concreta, ¿me entienden? Y yo puedo hacer que ellos alcancen sus sueños solamente haciendo que se vinculen y compartan más con sus padres de familia. Piensen que esto que acabo de poner aquí es solamente un ejemplo de un objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho acá? He buscado el texto que me pareció importante de los antecedentes y lo he convertido en un objetivo. Obviamente hay que achicar porque es muy grande, ¿no es cierto? Achicar, ¿no? Este puede ser específico porque es específicamente organizar una reunión, por decir, pero específicamente establecer intercambios entre padres de familias y estudiantes, por decir. ¿Sí? Puedo hacerlo más pequeño para darle mayor concreción, pero más o menos podría diseñar un objetivo en relación a lo que es acá. Miren otra cosa. El docente en el aula de clase, como socializador de los conocimientos ancestrales y comunitarios, es un momento importante. Esto dicen los compañeros en los antecedentes. Entonces, si fuera un objetivo, ¿qué podría decir yo? Podría decir, ¿no es cierto?, que mediante la investigación el docente establezca conexiones con el conocimiento ancestral y formal dentro de su ejercicio docente. Aquí debería buscar un verbo en infinitivo. Entonces digo que mediante la investigación el docente establezca, entonces sería establecer, entonces aquí sería establecer, ahí está el infinitivo, colecciones o intercambios, ¿sí? Bueno, colecciones está bien, porque colecciones es conectar un conocimiento con otro. Colecciones entre, ven, así se va puliendo. Conexiones entre el conocimiento ancestral y el formal para aplicarlo dentro del ejercicio docente. ¿Ven? Y tengo un objetivo específico. Entonces, vinculo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Vinculo lo que yo estoy haciendo con mis textos que he producido. Otro, miren, entonces volvimos acá. Otro. Abrir nuevos enfoques a la temática que trataremos durante la investigación. Por ejemplo, esto lo dicen en los antecedentes. Y esto suena muy bonito. Pero aquí, ¿qué les pongo yo? Que es importante que ustedes delimiten, a ver, ¿cuáles son esos enfoques? ¿Cuáles son las temáticas? Si ustedes ejemplifican en los antecedentes, después les va a ser mucho más fácil en la justificación encontrar. Entonces, abrir nuevos enfoques, ¿a qué se refiere? ¿No? Nuevos enfoques metodológicos, enfoques de la temática. Entonces, existen varias miradas sobre esta temática. La una tal, la otra tal cosa, ¿sí? Que vamos a tratar durante la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, existen varios enfoques sobre la medicina ancestral, ¿sí? Porque el antecedente no está claro. Al final dice la elaboración de la medicina del chuchuguazo, ¿no es cierto? Que lo elabora, entonces aquí está mal, miren, que se elabora
con raíces y hojas. Entonces, cuando ustedes utilizan muchos estos aditamentos, como que son, pierde el sentido. Miren, la elaboración de la medicina de chuchugazo, ¿no es cierto? Aquí es otra idea que se elabora con raíces y hojas, no se necesita que son, que se elabora con raíces y hojas nativas de la región. Esto es nuestro conocimiento. Así nosotros cumplimos con lo que nos pide el trabajo, ¿no es cierto? Pensar en un saber desconocido, en un saber no valorado, en un saber ojalá ancestral o importante para la comunidad. Entonces, incluso en mi antecedente yo debía poner, ¿no es cierto?, ¿cuál es el antecedente de la medicina de Chuchuguazo? ¿Sí? Entonces yo digo, estoy explicando, se elabora esto y esto, por ejemplo, se utiliza en la celebración de ciertas ceremonias que son importantes para la comunidad, etcétera. Esta contextualización debe estar implícita en los antecedentes. Y en la justificación debemos hablar mucho más. Entonces, esto justamente es lo importante. Justo esto es lo más importante de mi antecedente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Justificación y he empezado a poner, ustedes ven estas letritas que están viraditas hacia un lugar, hacia un lado, inclinaditas, son las que he ido sacando de estos textos, ¿sí? De estas puntualizaciones y luego he construido mi justificación más o menos así. Recuerden que uno solamente es una idea, es un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer, pero uno tiene que volver a leer y volver a leer y volver a leer para darle sentido, ¿comprenden? Ahora, yo quiero verles a todos que ya han apagado las cámaras de nuevo, lo cual no debe ser, porque yo no puedo verles sus rostros. Apenas tengo, ¿cuántas personas? 3, ¿no? Prendidas las cámaras, gracias. Prendan los demás. Hasta este momento, ya vamos a continuar compartiendo. Hasta este momento quisiera que todos hagan una seña, un gesto, un algo para saber si comprendieron. ¿Cómo pueden evidenciar y sacar los conocimientos, los conceptos? ¿Sí? Alguno se siente confundido, alguien quiere decir alguna cosa. Cuéntenme. Braulio, a ver. Braulio, Nicolás, Barra, Paladiles. Cuénteme. Usted que me prendió la cámara recién. Cuénteme, ¿qué opina de todo esto? Hábleme un poquito de su ejercicio, a ver. ¿Está con el micrófono apagado? No le escucho. Braulio, ¿me escucha? Tiene el micrófono apagado, Braulio, no le escuchamos. Hasta que lo pueda aprender, ¿sí? Le va a preguntar a Francisco. Francisco, a ver, ¿qué opina usted? Cuénteme. Va, no sé, ¿ustedes escuchan? Pongan el dedito así si le escuchan a Francisco, soy yo la que lo está escuchando. Está la licenciada. Está el Ahí. Sí. Allá. Bien, ya pensé que era yo. Cuéntenos, Francisco. Sí, los antecedentes lo hicimos con el compañero Félix, estamos del grupo 4, hemos hecho y viendo los objetivos como está ahorita explicando, sí ya nos hace entender cómo debemos sacar los objetivos de cada párrafo. Entonces, anotando los objetivos que nos acabó de decir, licenciada. Entonces,
Para mí es un refuerzo muy grande para poder seguir avanzando con estos trabajos, licenciado. Bien, cuénteme entonces, Francisco, ¿cuál es su conocimiento? ¿Cuál es su saber? ¿Cuál es el saber que usted con su compañero Félix han elegido? Sobre la revalorización de la lengua quichua en una comunidad en Puerto Napo, por Puerto Napo. Eso nosotros realizamos ya con la Ajá, que del conocimiento educativo y con un personaje también de la comunidad. Entonces hemos hecho ya los videos con el compañero. Entonces estamos trabajando con el ya. compañero. Ha sido licenciado en esto, estamos... Bien, bien, Francisco. Entonces, la revalorización de la lengua quichua. Ahora, a partir de ahí, que es un tema sumamente amplio, usted entenderá porque yo puedo, por ejemplo, aplicarla en un contexto que puede ser el educativo, que es justamente el que estamos viendo, pero también en el contexto educativo, cómo voy a aplicar esta revalorización? Por ejemplo, a través de las entrevistas, voy a generar un espacio de foro, de foro, ¿no? O sea, que ustedes proyecten estas entrevistas y después generen actividades de foro donde hacen intercambio. Entonces yo digo, como un objetivo, poner en valor el conocimiento, las lenguas la lengua ancestral, quichua, para que los jóvenes establezcan preguntas e interrogantes o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos a esta parte, les pido disculpas, les voy a compartir la pantalla de nuevo, denme un segundo. Ay, hay tantas cosas abiertas, denme un segundo. Creo que es importante ejemplificar con un compañero para que ustedes vayan viendo cómo se puede hacer, ¿de acuerdo? Así que ténganme paciencia. ¿Están viendo, le vea? ¿Están viendo, le vea? ¿Sí? No todavía. Ahorita sí, licenciado. No todavía listo. Entonces, por ejemplo, objetivo, ¿no es cierto? El objetivo general va a exponer el propósito que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y aquí tienen una estructura. Entonces, ¿qué? La lengua ancestral. ¿Cómo? Poner en valor. Entonces, el verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Entonces, poner en valor, poner es en infinitivo. Poner en valor la ancestral. ¿Para qué? Para establecer diálogos entre alumnos y docente, o para establecer interrogantes, o para establecer un espacio de preguntas y respuestas sobre esta temática. ¿Sí? Entonces ahí yo que tengo un objetivo específico, que puede ser o puede ser directamente poner en valor, pero que mediante las entrevistas poner en valor las lenguas ancestrales. Entonces, poner en valor, objeto, lenguas ancestrales, para establecer preguntas y respuestas en relación al tema. ¿Sí? Díganme si lo comprendieron mejor. ¿Otra vez apagaron las cámaras? Díganme con los deditos si es que comprendieron o no lo que acabé de decir. Ajá. Solo Félix. ¿Qué pasó? Gloria, justo, Gloria, tal vez usted está viendo el ejemplo que hemos trabajado que tiene que ver con lo suyo. Bien, a ver, Braulio, cuénteme. ¿Ya puede prender el micrófono? Dile que no. Póngale al micrófono, Braulio, está apagado. Entonces, rápidamente, si usted nos puede contar cuál es el saber, cuál es el conocimiento que ustedes han elegido. Gracias, Francisco, por su aporte. Nada, nada, Braulio. Carmencita.
Carmen Sánchez, Sí, Tesoro. aquí está. A ver, Sí, aquí está. bueno, ¿cuál es el conocimiento que ustedes han elegido? Nosotros, el conocimiento El que saber. elegimos, el saber es Ajá. la medicina ancestral aquí en la comunidad de Ita, aquí en Archidona. Sí, perdóneme, no lo escuché. Medicina ancestral. Sí, es Bien, la medicina ancestral es súper amplia, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de doña Glorita, perdón, el ejemplo que acabamos de ver nos hablaba de la medicina ancestral, pero también nos habla de algo específico, de la preparación de una bebida, ¿no es cierto?, ceremonial con el chuchuguazo. Entonces, ¿qué cosa usted podría puntualizar? ¿Por qué? Es importante puntualizar porque si no se nos va de las manos haciendo algo tan grande. La medicina ancestral es grandísima. Entonces, ¿qué cosa usted ha puntualizado o ustedes pueden ir puntualizando también en su trabajo sobre medicina ancestral? ¿Qué podría ser? A ver. en que está medio mal mi micrófono. No se preocupe, sí la escucho. Ya. O sea, en que como se dice, las personas sigan con esta medicina que, La transmisión del saber. Ajá. ajá, o sea, Puede para que ser que no se pierda, los conocimientos y seguir justamente. ¿Ya? Entonces puede ser que el saber se siga transmitiendo, ¿no es cierto? Sí. Que no se pierda, que se transmita de generación en generación. Esa es una generalidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, un objetivo general podría ser que el conocimiento ancestral siga transmitiéndose de generación en generación. Entonces, transmitir, por ejemplo, el objetivo general podría ser transmitir, y aquí vamos de nuevo, transmitir el infinitivo, transmitir la importancia del conocimiento de medicina ancestral para que siga, para que se valore de generación en generación, o para entender la importancia más general, ¿no? Un objetivo general, para entender la importancia de que el conocimiento no muera, o no se termine, ¿no es cierto? Yo estoy improvisando ahorita con lo que ustedes dicen, entonces comprenderán que por eso no tengo así como toda la claridad para decirles de una, pero ustedes ya van entendiendo cómo, ¿no es cierto? Cómo lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Uno general sería que abraza todo, El general es el que nos habla de toda la concepción, de todo el saber que nosotros queremos decir. ¿Sí? En este caso, la transmisión, que es lo más importante de su temática, que lo es la fabricación de la bebida del chuchuguazo. Esa es una arista. La suya es que el saber se siga transmitiendo de generación en generación, o que el saber no se pierda, o que los jóvenes adquieran esta información, o que los jóvenes reconozcan este saber como importante en sus vidas, o que este saber se aplique en la comunidad, ¿no es cierto? O puede ser otra cosa, que las personas acudan, usen el servicio de la medicina ancestral antes que la medicina occidental, por ahí. Es decir, de cada temática que ustedes tienen, de cada saber, concepto o tema problema, le hemos llamado también, que se puede llamar así, ustedes deben ver todas las aristas que tienen. Y para hacer un ejercicio tan pequeño como el que estamos haciendo, que por lo general así se empiezan las investigaciones, ustedes eligen solo una arista. Si eligen una generalidad, siempre hablan en generalidades. Si eligen una especificidad, recuerden que estas son palabras claves, anótenlas. Si eligen ustedes una especificidad, como la compañera que escribe sobre la bebida del chuchuguazo, ¿no es cierto? Ustedes deben desarrollar desde ese lugar.
Así nunca se van a perder. Entonces, por eso les digo que si ustedes en la justificación empiezan a hablar, por ejemplo, en el caso del compañero, habla sobre la lengua quichua, ¿qué es lo que quiere de la lengua quichua? ¿Qué es lo que quiere? Que se revalorice, o sea, que la gente reconozca que existe la lengua quichua, o no, que la gente aprenda ciertos verbos, vocabulario de la lengua quichua, o quiero que los alumnos reconozcan su dialecto, sus modismos en su forma de hablar. O quiero que los compañeros aprendan una poesía en lengua quichua. Se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes desean en relación a esa temática, a ese saber? Y a partir de ahí, ustedes justifican. Por ejemplo, si fuera, se me ocurre una locura, si fuera la poesía en lengua quichua, entonces a mí me gustaría, yo soy profesor de literatura, yo tengo un grupo de alumnos que veo que ellos no conocen o no ponen en valor la lengua quichua. Entonces, yo digo, bueno, tengo una clase sobre poesía, ¿sí? Entonces, yo puedo agarrar y poner mis entrevistas o poner esta investigación que he realizado y digo yo, dentro de esta investigación me gustaría que ellos reconozcan autores o a través de la transmisión de conocimientos, ellos conozcan poesía quichua o creen poesía quichua con cierto vocabulario, por decir. Ahí están los objetivos específicos de lo que yo planteo sobre la lengua quichua. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? A ver, hagan dedito o alguien que haga más o menos para saber que no entendió mucho. Ya. Por ahí Samantha me tapa la cámara. Bien. ¿Estamos hasta ahí, compañeros? Norberto, ¿cómo está? Cuénteme. Vamos a ir con un ejemplo. Buenos días. Buenos días. Bueno, por ahí algo comprendiendo cómo generar los objetivos. Como general que sí. A ver, entonces dígame usted, ¿qué conocimiento, qué saber ha seleccionado de su trabajo? Bueno, el grupo que estamos conformado, seleccionamos sobre lo que es el conocimiento, el uso del calendario agrícola. Ah, qué bonito. ¿Ya? Sobre el calendario agrícola. ¿Y a quiénes ustedes han entrevistado en relación a este tema? Bueno, en la segunda entrevista se realizó a una persona que labora dentro de la institución educativa y a una persona que es dirigente de la comunidad actualmente. Muy bien. Es decir, usted ha cumplido muy bien con el trabajo de la entrevista porque ha elegido a dos personas en dos contextos diferentes, el uno comunitario desde la educación no formal y el otro desde la educación formal, importante en la comunidad educativa, ¿no es cierto? A una persona que ejerce la docencia. Entonces ahí usted tiene dos miradas diferentes, que era justo lo que se planteaba. Bien, ¿qué le dijo el señor de la comunidad? Bueno, sí, el señor el señor que es dirigente de la comunidad nos compartió el conocimiento que tiene él, pues no, según nos dijo que, bueno, aquí en la comunidad, el conocimiento como es, o el saber cómo es el uso del calendario agrícola, se ha venido transmitiendo de generación en generación y a la vez se aplica el uso del calendario agrícola. Bueno, cuando no se cultiva algún producto relacionado con los días o con las temporadas indicadas en el calendario agrícola, el resultado de la cosecha no era
no era bueno, o sea, no se tenía buena cosecha, entonces más o menos así Ajá. negativo no. Qué bonito, muy bien. De ahí, por ejemplo, nos puede salir un objetivo específico. Por ahí usted podría decir que los alumnos realicen un ejercicio práctico, entonces practicar una siembra en una época específica o reconocer la época del calendario para sembrar qué tipo de producto, un tipo de producto específico o algo así. Entonces usted mire cómo a través del conocimiento y de la entrevista que le hizo al señor de la comunidad, usted lo puede vincular a un trabajo en la docencia. O, por ejemplo, puede decir usted reconocer, reconocer el crecimiento de cierta planta que fue plantada en la época específica, en la época que tenía que ser sembrada, por ejemplo. O usted puede ir incluso más allá y decir que este es un proyecto áulico y decir, establecer comparativas de crecimiento de las plantas, o no sé, puede ser por ahí, puede ser como investigar qué tipo de productos se siembran en qué época, ¿no es cierto? Entonces, ¿usted cómo establece una relación con sus alumnos o cómo lo lleva a un espacio educativo esto que usted ha consultado? ¿Qué le ha dicho la persona de la institución sobre este tema? A ver, un poquito antes de pasar con lo que corresponde al contexto educativo. Bueno, la misma persona que también se refirió a que los docentes de la unidad educativa deberíamos de saber o conocer los conocimientos ancestrales, como es el uso del calendario agrícola y a la vez las personas que integran acá la comunidad por diferentes razones, también, o sea, se adaptaban a las, se adaptan a los conocimientos ancestrales, más que todo refiriendo a lo que es en el tema del cultivo agrícola. Eso, y por otra parte, en lo que se entrevistó a la persona o al personal docente, también nos indicó que estos conocimientos vienen transmitidos a través de sus ancestros y que también dentro de la institución educativa sí ha hecho la práctica, pero, o sea, sí se ha impartido estos conocimientos, pero más que nada eh, se ha puesto muy poco en la práctica, nos indicó, ¿no? Y a la vez también nos decía que los docentes, bueno, empezando desde los padres de familia, los docentes, debemos de inculcar a nuestros hijos, a los estudiantes, para que valoren esos saberes ancestrales, como es el uso del calendario agrícola, y a la vez, o sea, los docentes más que todo teníamos que tener esos conocimientos para así impartir, y los estudiantes que más que todo que se pongan en práctica. Esa fue las respuestas que nos dio en la entrevista. O sea, esta señora, este directivo, lo que hizo fue decirle la importancia de que los docentes, utilicen estos conocimientos también para la educación. Ese sería como el resumen, ¿no es cierto? Ajá. Hola, hola, ¿me escuchó? Sí, la escucho, sí. Ella. Bien. Entonces ahí usted tiene dos panoramas interesantes. Perdónenme un ratito, que justo lo que quería era que ustedes vean esto. Ahora voy a compartir la pantalla de nuevo y ahora vamos a trabajar la justificación.
Entonces, la justificación tiene que ver con esta matriz, ¿de acuerdo? Contextualizar qué significa, describir de manera general la problemática. Ahora vamos a hacer con el ejemplo de Norberto, ¿sí? ¿Por qué es importante abordar este tema? Es decir, ¿por qué es importante? Entonces, aquí miren, en la parte de contextualización yo diría, estamos en la comunidad tal. En este lugar es una comunidad agrícola. Sin embargo, la mayoría de jóvenes, se me ocurre, lo estoy inventando, la mayoría de jóvenes no practican la agricultura, por lo cual desconocen de los saberes que corresponden a esta temática y a su vez desconocen de las tradiciones o de las costumbres que representan los saberes ancestrales sobre la siembra y la cosecha. De este modo, las personas no ponen en valor, ¿no es cierto? Poner en valor es una palabra clave de patrimonio. La UNESCO lo usa, el Instituto de Patrimonio lo utiliza, es una palabra sumamente importante. ¿Qué significa? Valorar. Poner en valor significa que se evidencia un conocimiento, ¿sí? Un saber. Entonces, en esta comunidad no se ha puesto en valor el calendario, ¿cómo se llama? Calendario agrícola. El calendario agrícola, y ahí usted puede establecer hasta un contexto incluso histórico, ¿no? Y decir, el calendario agrícola fue para los ancestros, las culturas que vivieron en esta localidad, sumamente importante, porque de este modo ellos estaban, qué sé yo, subsistían o sacaban unos productos de gran calidad para su subsistencia. Incluso puede decir cómo lo pueden encontrar en el museo, si es que hay un museo ahí cerca, o usted puede decir, o cómo se puede encontrar en las evidencias o los vestigios arqueológicos, incluso en los diseños. Yo no sé si allá hay figurillas, deben haber encontradas, ¿no es cierto? Y usted podría hacer una rememoración de eso y decir, en los vestigios arqueológicos se encuentran los diseños del calendario, por ejemplo. En algunas culturas que también se manejan con calendario, en las vasijas, en las pinturas de los muros, ellos representan el calendario. Entonces usted podría ser más avesado todavía y hacer esto, si lo hay en su localidad, por ejemplo, decir, incluso en otros lugares internacionales de otros países, incluso se representan los calendarios agrícolas en sus manifestaciones culturales. De este modo, nosotros con los alumnos, y ahí podría ser un objetivo suyo, vamos a realizar unos diseños, unos dibujos sobre el calendario agrícola de nuestra localidad. Por ejemplo, ahí tendría usted un objetivo. Pero bueno, como estamos en la justificación, usted tendría que hablar primero del lugar donde está, ¿no es cierto? Hablar de la generalidad que se desconoce de este calendario, ¿no es cierto? Y también usted puede decir que los jóvenes necesitan conocer, poner en valor, los jóvenes, los alumnos o en general la sociedad necesitan volver a aplicar estos conocimientos que son determinantes para la subsistencia, por decirlo, ¿sí? Lo otro es, ¿por qué es importante abordar este problema? Entonces, ¿por qué sería importante que la gente conozca del calendario, Norberto? ¿Para qué nos serviría? Bueno, por una parte, yo creo que es muy importante para que en la futura generación mantenga viva estos valores o estas costumbres sobre lo que son los conocimientos y saberes ancestrales. Y por otra parte sería mantener el uso del calendario agrícola a razón de que las cosechas sean fructíferas. Porque es una población que vive de la agricultura. Bueno,
Bueno, algunas familias lo realizan o se dedican a lo que es la agricultura, pero en pequeñas parcelas, es más bien para consumos familiares, más no para Comercial. comercializar. ¿Y los Entonces, jóvenes qué hacen? ¿Qué hacen los jóvenes en su localidad? ¿Algunos siembran o eso es un conocimiento ya perdido? bueno, la comunidad en general, más bien hasta hace un año atrás, bueno, ya se dedicó más bien a consumir productos de otras ciudades, ya dejando de hacer cultivos, ya no se veía las cementeras de hortalizas ni de otros productos, muy poco se veía. Bueno, la pandemia que nos ha golpeado, entonces eso ha hecho que nuevamente la comunidad se retome esas actividades agrícolas y ahora sí se ve algunas parcelas de cultivos. Entonces yo creo que por una parte sí se ha estado, sí se ha habido un descuido, un desconocimiento, tal vez diríamos así, ¿no? Sobre ese importante conocimiento, ese valor. Debido a eso, las cosechas no se dan y la gente más bien se opta por adquirir o comprar productos de otras ciudades, o más bien traer Ajá. comprado, consumir todo comprado. ¿Ya? Entonces, mire, ahí usted está evidenciando una problemática justo aquí, que la gente en estas épocas tiene que comprar los productos. Y la problemática es que en épocas difíciles, como la pandemia, en épocas difíciles, no todas las personas tienen las posibilidades económicas incluso para comprar productos y que necesitamos regresar. Eso es una idea mía, ¿no? Pero usted podría tomarla si quiere. Que necesitamos regresar justamente a la tierra para poder generar los propios productos. Este conocimiento está perdido en los jóvenes, por lo cual uno de los grandes problemas es que ellos no van a poder conocer técnicas para su subsistencia, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, es una problemática que la gente no sepa de cosecha y de siembra, porque siempre van a tener que adquirir desde afuera, comprándolo a foráneos. Y cuando eso escasee, las personas no van a tener la autonomía. Lo cual, ¿por qué es importante este conocimiento? Este conocimiento es importante para generar en los jóvenes un deseo de aprender y un empoderamiento, una poder y una autonomía del conocimiento, del ejercicio, ¿no? De su subsistencia o para su subsistencia. Y ¿Sí o no? por otra parte, bueno, en la comunidad se está emprendiendo otras actividades que generan economía, por decir, el cultivo de truchas, las artesanías, el mismo turismo. Entonces más bien la juventud, o sea, la gente se han inclinado a esas líneas de producción. Entonces más bien lo que corresponde al cultivo, o sea, se ha estado quedando un poquito atrás. Y también, o sea, cabe destacar la topografía del terreno que es aquí en la comunidad. No es tanto así comparable con con las otras comunidades, por ejemplo, de la sierra, ¿no? O de la misma Ajá. Amazonía, a pesar de lo que estamos en la Amazonía, pero aquí la capa del suelo es bastante delgada y no permite cultivar, o sea, productos o que produzcan bastante en grandes cantidades. Eso también ha sido una de las dificultades que han dado a esos cambios últimamente. Entonces, mire, aquí hay otro objetivo específico súper interesante que puede ser el generar fuentes de trabajo. Puede aportar a generar fuentes de trabajo, ¿sí o no? Sí. Porque incluso que ellos conozcan no necesariamente significa que se van a ir a sembrar. Puede ser que ellos reproduzcan esto, hagan un proyecto de turismo comunitario, hagan
videos, hagan productos artísticos en relación a este conocimiento. ¿No es cierto? Puede ser desde que hagan creación de murales hasta que generen páginas web donde ellos ponen este conocimiento. Entonces, tener una manera de contrarrestar la problemática es que tener el conocimiento me puede permitir, ¿cierto?, generar fuentes de trabajo, crear actividades, ¿cómo es? Crear productos creativos, desarrollar productos creativos. Entonces ahora voy a compartir un poquito para que ustedes vean cómo deberían empezar a generar una justificación. Déjenme ver aquí. Bueno, aquí este es nuestro machote, se dice en algunas partes, nuestro borrador, ustedes lo deben estar viendo, ¿no es cierto? Contextualizar. Entonces, vamos con el ejemplo de Norbert. Primera cosa, ¿qué sería? El calendario. El calendario agrícola. Agrícola. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué me dijeron? Bueno, perdón. El calendario agrícola. Esto sería como nuestro tema, ¿no es cierto? Ajá. Obviamente que ustedes no lo van a escribir así. Esto que nosotros estamos haciendo es una manera de guionar, de hacer un guión para ver cómo vamos a empezar a escribir, ¿sí? Esta matriz que ven ahí significa que ustedes no tienen que llenar como para una matriz, sino que ustedes tienen que escribir. Entonces, el tema calendario agrícola, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hablar del calendario agrícola? Por ejemplo, lo primero que puedo poner es la importancia del conocimiento ancestral. Esa es una generalidad. Ya. O sea, algo general. Lo otro de lo que yo puedo hablar es historia del calendario agrícola. Y ahí yo puedo poner, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no es cierto? Como en representaciones de artesanías, de arte, ¿no es cierto? Puede ser en vasijas, así como que nos demuestran que tiene el micrófono, por favor, que nos demuestran que tienen muchos años de existir este conocimiento, ¿no? Y ahí puedo buscar, por ejemplo, se me ocurre, Egipto, por ejemplo, puedo buscar Grecia, por ejemplo, puedo buscar los mayas, ¿no es cierto? Y después puedo buscar algo de lo histórico, podría buscar a nivel nacional, solamente como un pantallazo, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, puedo buscar culturas del Ecuador que representan el calendario agrícola. Ay. Entonces, son como ideas, ¿no? Recuerden que son como ideas. No es que tienen que hacerlo así, pero esto me puede servir. O sea, yo, por ejemplo, aquí puedo hacer un texto sencillo que diga, como los mayas en sus discos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, en sus tótems, por ejemplo, representan el calendario a través de figurillas talladas en piedra. Punto. Ya. Eso es todo. Asimismo, en el Ecuador tenemos culturas como la Jamacoa, que en las pequeñas esculturas de sus casas demuestran a la gente cosechando o sembrando o recolectando los granos. Por lo cual, la importancia del calendario agrícola es sumamente, es fundamental para la subsistencia de las comunidades. Punto. ¿Ya? No es que tengo que hacer un texto gigante,
sino que puedo utilizar esto como referencias. Entonces, yo uso referencias, ¿de acuerdo? Otra cosa de la que usted puede hablar aquí en la contextualización es esto. Puede hablar usted sobre la comunidad en la que usted está, ¿no es cierto? O sea, aquí, por ejemplo, lo que usted me acabó de decir, ¿no es cierto? Algunas familias viven de la agricultura y lo aplican. Otro que puedo decir, los jóvenes y algunos, no sé, algunos ciudadanos, por decir, ahorita no se me ocurre la palabra ciudadanos, compran sus productos en vez de producirlos, ¿no es cierto? Ya, aquí ya puedo establecer yo mi problemática, más bien pongámosla acá. Entonces, esto puede ser un problema. Entonces, en épocas difíciles, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, recesiones económicas, por ejemplo, falta de trabajo, por ejemplo, bloqueos, no sé, se me ocurre, ¿no es cierto? En épocas difíciles, las personas no tienen el conocimiento básico para su subsistencia, por lo cual el conocer sobre estos temas de importancia cultural puede otorgar a la población, digamos, infanto-juvenil, posibilidades de autonomía, de subsistencia, emprender proyectos de arte, de turismo comunitario, de artesanía, tantas cosas que se pueden hacer. O sea, no necesariamente sembrar, ¿no es cierto? De hacer huertos orgánicos, etcétera. Puede ser también emprender. Puede ser también que ellos hagan unas artesanías dibujando el calendario agrícola. O puede ser que se hagan fiestas, pequeños eventos culturales en las épocas específicas de siembra y cosecha, y esto potencia el turismo. ¿Quién sabe, no es cierto? Son hipótesis todas estas. Para que esto para que esto se convierta en objetivo, en recesión, no. Ya, para que ustedes sepan que si no sabemos una palabra o buscamos el significado, directamente cambiamos por un sinónimo, ¿sí? Entonces, estas son como hipótesis, pero yo puedo decir, ¿y cuál es la relevancia que tiene este estudio? Entonces, obtener el conocimiento ancestral nos permite que la sabiduría no muera. Pone en valor la cultura de la cual somos pertenecientes, por ejemplo, y aporta a procesos sociales, culturales, turísticos, económicos, etcétera. ¿Para qué sirve? ¿Por qué le sirve a la comunidad saber esto? ¿Ya? Es una idea. ¿Qué hacen ustedes después? ¿No es cierto? Desarrollan cada uno de estos temas. ¿Qué es el calendario agrícola? Aquí, por ejemplo, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es primero? Contextualizo. ¿Cuál es la importancia? Y después le hago un histórico. Y después de eso, hablo un poco de qué lugar, cuál es la localidad, para enseguida irme al problema. Entonces yo
desarrollo esto, digamos que yo cada uno de estos puntos desarrollo por ahí con color verde para que ustedes vean. Desarrollo, escribo, ¿lo cierto? Mi texto y agarro, ¿sí? En cada uno de estos escribo mi texto, escribo lo que investigo, escribo todas estas cosas y, ¿lo cierto? Luego vengo por acá, escribo lo de aquí, investigo y escribo esto, ¿de acuerdo? Luego agarro y todo esto lo voy sumando. Voy agarrando, perdón, a ver. Voy agarrando todo esto y lo voy sumando. Y voy creando un texto, ¿de acuerdo? Que tenga todos estos componentes. Puede ser en párrafos porque son ideas separadas, ¿sí? Por decir que desarrollé de todo esto también, ¿no es cierto? Entonces agarro y escribo justificación y empiezo a trabajar y le voy dando hilaridad, como por ejemplo aquí. Gracias Norberto por su ejemplo, lo sirvió un montón, muchas gracias. Por ejemplo aquí. Listo, tengo una inquietud. Claro que sí. A ver, bueno, en lo que se refiere a las historias, aquí en la comunidad no se tiene identificado así donde basar, por decir, un libro donde nos respalde, ¿no? Entonces, las historias... Imagínense, Norberto, que esa es una problemática. Esa es una problemática. Aquí en la comunidad no hay información al respecto. No hay textos, no hay museos, no hay... pocos ancianos son los que tienen este conocimiento y estas personas están por morir porque son ancianos y el conocimiento va a morir con ellos. Es importante transmitir el saber antes de que las personas perezcan y que los jóvenes pongan en valor y utilicen este conocimiento para el beneficio de la comunidad. Punto. Imagínense, esa es la problemática más grande. Porque justamente si usted no tiene, ¿qué pone? No tenemos. Y eso es un problema. Y si usted estuviera haciendo una investigación al respecto, usted podría empoderar una investigación en la cual usted después va a generar ese material que lo hay. Y usted con esto favorece a su comunidad. Y me vuelvo loca y me apasiono como me escucha hablando así. Porque toda investigación pero, que nosotros tenemos que hacer. Ya, lo que yo me iba es a esto, por decir, ¿no? O sea, si a mí me dicen que hagan una investigación sobre una historia aquí, o sea, basada o citada, entonces no hay para ese respaldo. Entonces, lo que sí hay historias es así, contadas verbalmente, entonces, esa es la que cuenta. Entonces, usted es el que hace la investigación. Si fuera su interés, como le diría, usted podría crear estos textos relevantes. Ahora, usted puede decir también, porque si usted pone en la web, solamente que usted ponga representaciones del calendario ancestral, del calendario agrícola, perdón, en diferentes obras de arte en el mundo. Ahí basta que usted escriba así y usted va a ver un montón de información que aparece. ¿Qué es hacer una investigación? Investigar también, no solo lo de la localidad. Me voy afuera, como se fue Anastasio, me voy afuera y traigo todo eso hacia mi localidad y desde mi localidad hacia afuera. ¿Sí me explico? Entonces usted puede decir ahí, la información obtenida ha sido de ciertos portadores del conocimiento. Miren que esa es una palabra clave. Los portadores del conocimiento son los que tienen el conocimiento, los ancianos y todo eso, ¿sí? Entonces usted puede decir, de los portadores del conocimiento yo he obtenido esta información. Recuerden que lo que estamos haciendo aquí y lo que hemos hecho Norberto principalmente, no significa que usted lo tiene que hacer. Sí. Si usted quiere, lo hace. Usted debe elegir la forma. Hablar del contexto es hablar de todo, de lo global, del histórico, del entorno, ¿sí? No es que usted tiene que ir a buscar en Grecia, por si acaso. Si usted quiere, puede utilizar esta sugerencia.
pero y tampoco es que los demás tienen que ir a buscar de allá mismo. Solamente estoy poniendo una manera de hacer y se me está ocurriendo ahorita qué le puedo proponer. Usted decide. Si lo piensen que todo es una camisa de fuerza, no sé, esto sería directivo y no es lo que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo solamente es mostrar una manera para que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Ya les voy a dar paso a otras preguntas. Solamente quería contarles que en relación al antecedente de las compañeras de este trabajo, ¿sí? Yo saqué unas ideas principales, como les estuve explicando, y estuve poniendo, esto puede servir para objetivo, esto puede servir como justificación, etcétera. Entonces, he copiado el texto y he escrito algo así, por ejemplo. En la provincia del Napo, el Ecuador, ¿cómo? La sociedad, la comunidad, lo que sea, realiza actividades de turismo, lo cual es la fuente principal del empleo de los pobladores de esta localidad. Por lo cual, la diversidad étnica compuesta por quichos, mestizos y migrantes pertenece a una dinámica social en la cual los pobladores tienen los conocimientos ancestrales, transversalizando la cultura y costumbres de la población. Sin embargo, estos conocimientos no son priorizados en la educación. De este modo, en la observación y experiencia sostenida en la Unidad Educativa Episcomisional San José, se puede visibilizar que los alumnos no tienen un conocimiento fehaciente de los saberes ancestrales. Mediante esta investigación, o sea, las entrevistas, ¿no es cierto?, se propone evidenciar el conocimiento ancestral y a través de la elaboración de la medicina del chuchuazo, que se elabora con raíces y hojas nativas de la región, se realizará no sé, una evidencia de su fabricación, qué sé yo, ceremonia, etcétera, ¿no? Es una idea de cómo pueden ustedes empezar. Entonces, como yo les explicaba en el ejemplo de Norberto, ustedes en esta matriz que ya vimos antes, en la matriz que tienen en el EBEA, ustedes pueden empezar a escribir de qué cosas podrían hablar en relación a este tema, y cuando ustedes ya desarrollen con estas letras verdes, ¿no es cierto?, desarrollen, copian y pegan en la justificación. Con lo cual, pues muy parecido a lo que yo hice aquí arriba, ¿no es cierto? Con lo cual ustedes generan un texto que esté separado por párrafos, por ideas, ¿sí? Y empiezan a desarrollar. Así, ustedes van a tener un texto de justificación y objetivos, ¿sí? Objetivos coherente con los antecedentes que ustedes han escrito. No quiero marearles, chumarles, confundirles, ¿sí? Porque yo sé que hablo mucho y al hablar mucho también se pierden. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan, ahora vamos a prender nuestras cámaras. Lo que quiero que ustedes sepan es que en la justificación es importantísimo poner nuestro para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me sirve? ¿Para dónde yo voy a aplicar? ¿De dónde obtengo la información? ¿Y cuál es la problemática? Todo representa una problemática a solucionar, toda investigación. Entonces, en el caso de Norberto, por ejemplo, la problemática es que los jóvenes no conocen esto y que las personas en general compran sus productos y ya no los producen en el lugar y que el conocimiento se está perdiendo. De Glorita y su compañera o compañero, no lo sé, el tema es que nadie conoce o pocos conocen sobre la ceremonia de la chuchuazo, o no sé cómo se dice, chuchuazo. Y no saben para cuál importante es. Elvia, no le escuché, que me corrigió, pero bueno, ustedes saben más que yo. ¿Qué es, Elvia? Dígame. Chuchuazo, le dije. Chuchuazo.
Eso, chuchuazo. Entonces, ¿cuál importante es? Y si es que sí lo conocen en la comunidad, ¿cuál importante es para el mundo conocer eso? Y cuál importante es que los alumnos, los jóvenes, la gente de la comunidad sean portadores de este conocimiento, que los lleven hacia afuera, que difundan, por ejemplo. Entonces, creen una justificación súper bonita, súper sustanciosa. Nos han pedido 2 carillas, ¿no es cierto? Yo en una carilla puedo establecer gran parte de mi justificación, ¿sí? Y después los objetivos en la otra carilla o media carilla. Más que nada, y vuelvo a repetir, a pesar de que se solicita así, ¿sí? Lo más importante es que ustedes sean sustanciosos en lo que hacen. Es decir, cuando se toman el caldito y nos comemos el condumio y lo que queda, eso, que no sea pura agua, que sea contundente, condumio. Sí me comprenden, ¿verdad? Sí, bien. Por ejemplo, lo que escribí hace un rato, que les borré una parte, ¿no? A veces utilizamos mucho que son y que, o sea, varias palabras, y cortando esas palabras, nosotros podemos darle el sentido concreto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los plurales, con los singulares, porque eso nos hace también comprender toda la idea. Mucho cuidado con la no puntuación, con ir así rápido, bla, 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 sin comas, porque si yo no pongo comas, no separo las ideas. Entonces, como yo pienso, yo escribo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo, me parece importante para la comunidad, porque tal cosa, entonces yo pongo, me parece importante para la comunidad, coma, porque, ¿no es cierto? Yo mismo pensando, hago una pausa y sigo, y ahí me doy cuenta que va una coma. Entonces, así pongo comas, puntos seguidos, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden hacer, estamos en 5º nivel, y cuando ustedes estén en los niveles superiores van a ver que su capacidad de producción va a ser mucho mejor, y por eso es que ahora tenemos que ser como muy rigurosos en eso, ¿sí? Ustedes mismos, como van a hacer, o como tal vez hagan el ejercicio como yo les he planteado, recuerden que como yo les he planteado es una forma de hacer, es como yo lo hago de pronto. Ustedes pueden hacer como ustedes quieran mientras su justificación tenga estos componentes, el contexto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la problemática? ¿Cómo contrarrestar la problemática? ¿Y cuál es la relevancia para la comunidad? Esos apartados deben estar en su justificación, ¿de acuerdo? Y establecer claramente cuál es el saber que ustedes están valorando en relación a lo que han entrevistado, ¿sí? Pero bueno, si ustedes van a hacer como yo les explico, como copiando y pegando, como armando así, haciendo como un rompecabezas, ustedes tienen que leer una y otra vez ese texto. Puede ser que ustedes se dividen, por ejemplo, yo hago la contextualización y tú haces la problemática en sí misma, yo hago cómo haríamos para contrarrestar y tú haces cómo sirve para la sociedad, y después se intercambian los textos, cosa que, porque a veces uno cuando escribe, lee muchas veces y se marea y cree que ya está bien, y le da a leer a otra persona, y ahí esa otra persona se da cuenta de los errores. Es bueno descansar un rato de lo que ha escrito, dar una vuelta, hacer otra cosa, leer otra cosa, y volver al texto para darse cuenta cómo ha escrito. Pero vuelvan a leer una y otra vez para que el texto esté muy bien hecho, ¿de acuerdo? Dedito, no dedito, así, no. ¿Tienen alguna pregunta, algo para decir, para ya ir cortando, que ya el tiempo se nos fue? No sé si Olguita anda por ahí, quiere decir algo. ¿Y ustedes algo tienen para decir? Sí, Claria, aquí estoy. Ya. Les hemos dado un poquito más de herramientas, esperamos que les sirva. Solo puntualizar algunas cosas. Recordemos que la extensión de 2 páginas y tiene que tener al menos 3 citas. Es decir, si usted va a hablar desde un contexto global de algún conocimiento, tiene que haber un científico. Tiene interferencia, dice. No se entiende. Pueden apagar los demás los micrófonos para poder hablar. Gracias.
Era el micrófono de la Clary, creo. Bueno, entonces ahí sí me escuchan, alcen la manito para poder... prácticamente, rápidamente. No se olviden que la extensión de la justificación es de 2 páginas. Nosotros en esas 2 páginas tenemos que incluir 3 citas textuales. Si bien es cierto, Clary les ha dado un montón de ideas de cómo buscar información, no se olvide que citamos libros y artículos académicos. No citamos blogs, no citamos de repente El Rincón del Vago, monografías.com, ni diapositivas que encontramos en la web. Tiene que tener un sustento científico, un sustento de una investigación, tiene que tener todos los datos de ley, autor, año y en dónde se ha hecho, ¿sí? Eso nos dice que lo que estamos viendo es fehaciente, ha pasado y desde ahí se sustenta. Entonces, si alguien va a hablar desde un enfoque global sobre el diálogo de saberes, pues tiene que sustentarse en una cita del diálogo de saberes. Igual, si van a hablar de la problemática, no puede hablar solo usted, porque usted mismo investiga, usted mismo se da la información. Se supone que todas estas ideas salen de las 2 entrevistas que ustedes tuvieron. Entonces, no necesariamente, si bien es cierto, sí vamos a sacar de los antecedentes ideas, pero recuerde que ahora tiene estos 2 implementos más. De hecho, nos va a faltar espacio, está muy poco esas 2 páginas, ¿sí? Pero usted tiene información riquísima de estas 2 entrevistas que hizo. E incluso luego con la información del conocimiento de esta entrevista vamos a ir a hacer una propuesta didáctica de planificación. Entonces, esto es muy importante, que en la justificación usted utilice también las partes importantes de estas entrevistas. Para eso hicimos la actividad 3.1, ¿no es cierto? Decirles que no hablamos de pérdida de conocimiento porque es delicado y hay varios autores que se contradicen. Esto lo tratamos en las tutorías, Clary. Hablamos de revalorizar, de valorar, de poner en práctica, pero perder no, porque hay varios autores que nos dicen, bueno, y está perdido, y no están perdidos, están ahí los conocimientos. Nosotros lo hemos visto en las entrevistas, ¿no es cierto? Están ahí, no están perdidos. Si no, no han sido valorados, no están siendo practicados, no se les ha mirado. Desde esa mirada vamos. Decirles que todo lo que les estamos haciendo y les estamos dando con la Clary es en busca de la excelencia. Por eso les orientamos ya en la plataforma, usted ya tiene clarito lo que tiene que hacer. Damos la tutoría el jueves para profundizar más y lo que ahora ha dicho Clary nos sirve aún para perfeccionar más los trabajos y para ser excelentes. Finalmente, decirles que vamos a continuar con las tutorías por pareja pedagógica en los horarios establecidos, excepto los grupos de Gloria de Gloria, creo que es el único grupo que chocaban los horarios y no nos permitían llevar a cabo esta tutoría. La idea es que el día martes y miércoles ustedes ya tengan un adelanto para un borrador, para poder revisarlo juntos, recomendar como siempre y volver. APA, no estamos aplicando normas APA. Y eso es importante. Yo les mandé incluso unas fotitos al WhatsApp para que ustedes puedan ver cómo se cita. Y hay ejemplos, ¿sí? Entonces no se olvide apellido, autor, página, depende de si es de menos de 40, de más de 40. Esto es cuestión de estilo, pero es importante en los trabajos investigativos porque no es cualquier escrito lo que estamos haciendo. Es una investigación, un ejercicio de investigación. Si no es una investigación como tal, es un ejercicio de investigación que hay que hacerlo bien. Eso, mis queridos profes, decirles que estamos aquí para ustedes, que cada vez se va entendiendo más, que vamos bien, ustedes lo ven reflejado en su trabajo y que adelante, que a pesar de que, como decía Blanquita, están de vacaciones, pues hay que ponernos horarios para no despertarnos al mediodía, sino tal día trabajo 2 horitas, luego salgo, disfruto, descanso, luego vuelvo. Así es la vida. Cuando nos ponemos una meta como el estudio, pues nos toca ir buscando tiempos, adecuándonos. Salgo de fiesta el sábado, pero ya el domingo me toca ponerme a escribir un tiempito porque si no me atraso. Entonces, así es. Sí puede, pero todo es organización, ¿no? Me tomo un traguito, pero no muchos porque mañana a las 8 tengo la reunión con Elvia. O sea, vamos viendo, tengo la reunión con el compañero, la pareja pedagógica. No se hagan hablar de sus parejas pedagógicas, lleven una buena relación y adelante, que estamos en este proceso. Eso nomás, mi querida Clary. Sí, gracias, Olguita. Eso mismo, puntualizar lo que dice de la pareja pedagógica me parece que es importante. Ahora ustedes están haciendo estos subgrupos de trabajo, pero justamente el hecho de que Olguita esté ahí escuchando y todo y puntualizando hace que yo me ubique nuevamente porque me olvido de cosas y me voy en la pasión, como ya me vieron.
Ustedes, cuando yo les digo que busquen información, incluso en el internet, y vean, es solamente como referencias. Ustedes vieron que yo escribí ahí, referencias. Lo ideal sería que los 3 textos, no los 3 textos, las 3 citas que ustedes pueden utilizar, o 3 fuentes, no citas, perdón, las 3 fuentes. ¿Qué es la fuente? A donde yo busco información veraz, como dice Olguita, lo ideal sería que sean parte de lo que ya hemos leído en la materia. Es decir, si ustedes buscan de los textos que ya leímos, no encontrarán sobre el calendario agrícola o sobre la medicina ancestral, pero encontrarán cosas interesantes que ustedes puedan hablar sobre educación, sobre pensamiento colonialista, sobre hegemonía del saber, por ejemplo, ¿no? La hegemonía del saber nos hace pensar que la única medicina valedera es la occidental, que es mejor el ibuprofeno a la ruda, por ejemplo. Se me ocurre, estoy diciendo cuál. Entonces, yo también puedo justificar desde ese lugar y utilizar una parte del texto que me permita. Entonces, en mi guía de lo que yo voy a escribir, de lo que yo voy a desarrollar, ¿no es cierto? También puedo poner, me acordé de este texto de que estudiamos en la materia, lo que dice ya voy a buscar en qué página es, en dónde está, y voy a sacar un pequeño extracto, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien puntualizar eso. Ahora en los asuntos de forma, ahí en lo de pérdida del conocimiento, hay un montón de situaciones de las cuales podríamos extendernos. No lo voy a hacer, pero sí que sepan que si se muere un portador del conocimiento, es un conocimiento ya no existente, y eso es una problemática. De ahí que es importantísimo la salvaguardia. No es lo mismo la pérdida del conocimiento que la salvaguardia. La salvaguardia es poner a salvo este conocimiento para que no se pierda. Entonces son 2 cosas diferentes, ¿no es cierto? Salvaguardar es lo que ustedes están haciendo cuando ustedes entrevistan a una persona que está ya viejita y que en algún momento va a perecer. Entonces ese conocimiento no estaría. Pero ustedes, solamente con el hecho de entrevistar y promoverlo, están haciendo el ejercicio de salvaguardar. Después, hay otras cosas, nos estamos metiendo en un campo de patrimonio y no estamos hablando de los saberes previos sobre el patrimonio. Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre patrimonio, pueden buscar las guías de la UNESCO sobre patrimonio, porque ellos tienen como unos lineamientos específicos de cómo denominan a las cosas, de cómo se habla, y que también se rige acá la ley del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿sí? Entonces, que sepan que hay palabras importantes. Portadores del conocimiento, que son los portadores, son los viejitos, los ancianos, los que tienen el conocimiento, que no todo es patrimonio cultural inmaterial, sí, que hay unos que son los saberes ancestrales y otros que son los saberes de patrimonio cultural inmaterial, porque pertenecen a una comunidad, a una localidad, y son reconocidos por la localidad y son valorados y transmitidos de generación en generación, ¿sí? Por ejemplo, un saber ancestral puede ser la arquitectura de la cultura Jamacoa, que acá donde estoy yo, que tenían los techitos hacia arriba. Pero eso ya no se usa aquí en la construcción. Entonces es un saber ancestral, pero no patrimonial, porque no se ha transmitido. En cambio, la construcción de casas de caña y las formas, las técnicas para hacer los encastres, para construir, sí se han transmitido de generación en generación, por lo cual eso es un conocimiento patrimonial y reconocido por la comunidad, ¿ven? Entonces, poner en valor significa evidenciar y darle la validez que tiene esto para la comunidad. Eso es poner en valor. Salvaguardar es poner a salvo ese conocimiento a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos puede ser dar a nuestros alumnos este conocimiento, expresar a nuestros alumnos el conocimiento y que ellos hagan algo con este conocimiento. Eso puede ser una propuesta de salvaguardia, ¿de acuerdo? Y los alumnos, los jóvenes, la gente de la comunidad son los actores culturales, son los actores sociales, son los que actúan. Ya los viejitos ya no actúan,
Ya ellos solamente transmiten el conocimiento si es que tienen la posibilidad, porque ustedes saben que ahora vivimos en una sociedad en la que dicen, los viejos no nos importan, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nosotros no estamos salvaguardando. Entonces, los actores sociales son a donde yo destino el conocimiento y los portadores son de donde yo obtengo el conocimiento. Eso es importante porque son términos que ustedes pueden usar. Por ejemplo, estos textos de la UNESCO que les puede servir muchísimo. Ya voy a ver si yo encuentro la guía para ver si les compartimos en el grupo. De pronto de ahí ustedes también pueden sacar citas y es una fuente veraz. Sí, eso verdadera. Claro, y compañeros, vamos a ver los textos, puede ser el diálogo de saberes, justamente la temática que tiene la justificación para pasarlos. Pero pueden buscar ustedes también artículos en Google Académico, en Redalic, en Cielo, que son plataformas académicas. Sí, ahí encuentran un montón de artículos, ponen la palabra clave. Bueno, ojalá este jueves tengamos ya un espacio para hacer este ejercicio también de búsqueda de información, que es otro mundo al que vamos a ir entrando. Muchas gracias, Olguita, y gracias a todos por su tiempo, por su generosidad también en estar aquí y en escuchar a los demás compañeros. Creo que este espacio de socializar, de que ustedes cuenten sus cosas es importante. A veces uno lo lee, pero no lo comprende. El aporte de los compañeros que hablaron me pareció maravilloso porque así uno tiene como un pantallazo mucho más grande. Así que nada, les animo a continuar, a seguir y más allá de los trabajos de la UNAE, que ustedes lo apliquen en su vida diaria como docentes, porque ser docente no es cualquier cosa, señores. Ser docente es muy importante, ¿sí? Porque estamos entregando generosamente. Que tengan un lindo día, un buen fin de semana, realicen sus trabajos con cariño, con gusto, con pasión, así como yo me apasiono y se me seca la garganta, por eso tengo que comerme una toronjita. Que tengan una linda tarde. Huerto, salud. Voy a llamar. Gracias, Licen. Igualmente, Licen. Una buena tarde, Bueno, Licen. hasta luego. Todos, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Mucho madran cabeza. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Dice Olguita, un lindo día que tenga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. No festejar mucho. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, que estén muy bien.